a las hermanas damas, a la red de damas. Y entonces, pues como somos poquitos, dijimos que íbamos a apoyar, ¿verdad? Aunque no fuéramos damas, que íbamos a apoyar al Señor, a las damas, para que se junte una buena ofrenda. Recordemos que hoy nosotros estamos aquí por gracia de Dios en un lugar, por así decirlo, tranquilo, en un lugar en el cual ya nos hemos adaptado al modo de vivir aquí. Pero hay gente, hay misioneros, hay personas de nuestra misma iglesia que ha ido a países en los cuales pues tienen que enfrentarse a circunstancias muy difíciles, a circunstancias muy complicadas, en las cuales su única meta de ellos es llevar la palabra a los lugares más alejados de la tierra, y así es como lo indica la palabra, ir y predicar el evangelio a toda criatura. Entonces ellos lo están haciendo, y por eso es que nosotros tratamos de apoyar y poner nuestro granito de arena. Amén. Entonces la semana que entra, hermano, vengamos preparados para bendecir a los misioneros y poder recolectar una ofrenda agradable al Señor y que sea de bendición para las misiones. Lo voy a invitar a que vayamos al libro de Daniel, capítulo 6, versículo 10. Hemos estado hablando en estas 2 últimas semanas de ¿qué? Paz de Cristo. ¿No hemos venido? ¿De qué estamos? ¿Cuál es el tema de este mes? Oración. Ese fue el del mes pasado. De la oración, hermanos. Anótenle, que no se le olvide. Porque al final de año yo les voy a preguntar y les vamos a dar un premio al que me diga de todos los meses de que hablamos. Así es que tienen tiempo todavía para ir anotando. ¿Sí? Bueno. Entonces, continuamos con el tema de la oración, y el tema de esta semana lleva por título Encierro de oración. Amén. Y dice la palabra del Señor en Daniel capítulo 6, versículo 10. Cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa, y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Es palabra de Dios. Oremos para que el Señor nos hable en esta tarde. Señor, gracias te damos una vez más por permitirnos estar en tu casa, Señor, para alabar y glorificar tu nombre, para escuchar, Señor, tus cantos, las alabanzas a ti, Señor. Ahora, Señor, nos disponemos a escuchar tu palabra. Háblanos, Señor, a nuestro corazón. Habla, Señor, a nuestro espíritu. Que sea tu palabra la que fluya, Señor, y no que sean mis palabras, Señor. Que seas tú el que pueda llegar, Señor, a través de un servidor, Señor, a cada hermana que estamos en este lugar. Y que tu palabra sea edificante, Señor, y que sea como una espada de doble filo, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestro ser y se queda ahí tu palabra para edificarnos y para llevarnos día con día. En el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos. Amén. Puede sentarse diciendo gloria a Dios, aleluya. Amén. Hemos estado hablando, hermanos, de la oración. Y en esta tarde el título del sermón que pusimos por ahí es Encierro de oración. Hemos hablado de que para los cristianos la oración, hermanos, es algo tan fundamental como el comer para cualquier persona, como el alimentarse para cualquier niño, cualquier bebé que aún no puede hablar y no puede pedir comida, pero sí puede llorar y sí puede hacer ciertos ruidos, pues, para que la mamá se dé cuenta que necesita el alimento. El cristiano, cuando nosotros oramos al Señor, el Señor sabe lo que necesitamos. El Señor sabe lo que nos hace falta, pero Él nos pide que entremos en contacto con Él. Y la oración de Daniel, hermanos,
del profeta Daniel tiene como resultado o tiene resultados que nos animan a practicar los encierros de oración. ¿Cuántos practican oración? Por lo menos una vez por semana. Que levante su mano. Somos poquitos, hermanos. No se dé pena. Todos buscamos la manera de entrar en contacto con Dios. A nuestra forma, a nuestro estilo, a nuestro tiempo. Pero buscamos estar en contacto íntimo con el Señor. Y Daniel, hermanos, cuando el rey firmó un edicto en el cual sus sabios o sus gobernantes, como no podían hacer caer a Daniel en ningún error, le dicen, ¿sabes qué? Necesita firmar le llevaron la carta, necesita firmarlo y decir que nadie puede orar, que nadie puede hacer ningún rezo a ningún Dios, a ninguna más que a ti. Y entonces le dicen, pues fírmalo. Y el rey lo firma. A todo esto, el rey tenía a Daniel en gran estima, porque Daniel le había interpretado ya algunos sueños. Daniel le había dado la interpretación de sueños que se le venían al rey, y el rey lo había puesto en un grado alto dentro de su gobierno. Y entonces todos estos otros gobernantes, de otros diferentes lugares, de diferentes puestos, pues le tenían envidia a Daniel. Le tenían envidia y lo querían hacer que él cayera, lo querían hacer que el rey cayera de la gracia del rey. Y por eso le buscaban otra manera y no encontraban ninguna opción para hacer que Daniel tuviera fallas. Porque Daniel confiaba en su Dios, Daniel confiaba en el Dios Todopoderoso y siempre estaba en contacto con Él. Y entonces, hermanos, el primer resultado que nos da la oración con el Señor nos libra de la boca del león. Aleluya. Y dice que cuando le hacen firmar al rey ese edicto, le dicen, el que no haga caso, lo vas a mandar al foso de los leones. Imagínese usted que lo metieran en una cueva sin poder salir, con unos leones que no comían, con unos leones que tenían quizás semanas sin probar alimento, que usted les dijera, si tú oras, te vamos a meter en esa prisión. Si tú oras y sabemos que estás orando, te vamos a llevar ante las autoridades porque estás haciendo mal. ¿Cuánto le damos gracias a Dios porque vivimos en un país libre? Amén. Vivimos en un país en el cual se puede cantar, se puede alabar a Dios sin ninguna restricción. En aquel tiempo Daniel tenía que luchar con todas esas prohibiciones que le ponían las leyes. Pero lejos de que él dijera, bueno, pues ya pusieron una ley en la cual yo no puedo orar, pues ya no voy a orar. Porque la costumbre de Daniel, hermanos, era ponerse a orar, y no simplemente era ponerse a orar ahí donde nadie lo ve, ahí donde nadie lo escucha, no. Dice la escritura que él se ponía a orar en su cuarto, con las ventanas abiertas de par en par, y se ponía en un lado de la ventana, donde todo el mundo lo veía, ¿sí? Y su costumbre era ponerse a orar ahí, porque dice que esa ventana daba hacia Jerusalén. Pero no era el hecho de estar hacia Jerusalén, sino era el hecho de hacer pública su fe ante los demás. El hecho de hacer pública su fe ante la gente que lo criticaba, ante la gente que quería hacerlo caer. Y dice que él, no obstante con haber una ley que prohibía que adoraran a cualquier Dios o hicieran a cualquier rezo, oración a cualquier Dios, él lo hacía 3 veces al día. ¿Qué quiere decir esto? Que se arriesgaba 3 veces al día a que lo apresaran y se lo llevaran a pagar ese castigo.
¿Cuántas veces te has sentido tú en aprietos por ser cristiano? ¿Cuántas veces te has sentido atacado por creer en Jesús? ¿Cuántas veces te has sentido olvidado por creer en Dios? Gloria al Señor. Daniel, hermano, jamás se sintió solo. Daniel sabía que él había confiado en el Dios Todopoderoso, el Jehová de los ejércitos, el dueño del oro y de la plata, y que nada le iba a pasar si él seguía confiando en Dios. Y además, también él sabía que si algo le pasaba, el Señor lo iba a rescatar. A ese nivel de fe, hermano, tenemos que llegar. A ese nivel de confianza en Dios tenemos que llegar. Al nivel de decir, no importa que me lleven preso, no importa que me hagan esto, me hagan aquello, yo sé que el Señor me va a librar, porque la Escritura nos dice que de todas las cosas, ¿qué? Nos librará el Señor. Pero tenemos que llegar a un nivel de confianza, a un nivel de fe en el cual podamos decir, estamos en la boca del león, no importa, el Señor me va a librar de este problema. En ese mismo tiempo hubo 3 jóvenes hebreos que estaban junto con Daniel presos en Babilonia, los cuales habían sido capturados junto con otros jóvenes más de otras naciones, y el rey les había dicho que tenían que alimentarse de la comida que él les diera, pero ellos habían jurado ante Dios que no se iban a contaminar con la comida del rey. Y le dicen al capataz, al hombre que tenía que llevarle cuentas al rey, ¿sabes qué? No nos alimentes con nada de lo del rey. Danos una dieta de verduras y de frutas y de agua, y pruébanos 10 días. Y cuando terminen esos 10 días, nos comparas con los otros jóvenes que están comiendo la comida del rey. Y si ves algún problema, hacemos lo que tú dices. Y pasaron los 10 días y los fue a ver este hombre. Yo supongo que tenían alguna báscula, los pesaron, los veían bien fuertes, ¿cómo se dice? Bien dados, bien comidos. Y luego agarraron a los que le estaban dando la comida, todos flacos, todos débiles, a lo mejor hasta anémicos. Y se dieron cuenta que estos jóvenes no estaban comiendo de la comida del rey. Les dice el rey, como yo dije que todos se tenían que alimentar y que no lo hiciera, lo iba a meter al horno de fuego. Y le dice, tráigame a esos hebreos. Eran 3, ¿quién sabe los nombres? Sadrach, Mesach y Abednego. Bueno, esos eran los nombres que les puso ¿cómo se llama? Nabucodonosor, pero ellos tenían sus nombres hebreos. ¿Alguien se lo sabe? Bueno, se los dejo de tarea para que investiguen. Entonces, dice que se los llevan al horno y le dicen, métanos al horno y caliéntenlo 7 veces más de lo que era el castigo. Estaba tan enojado el rey porque no lo habían obedecido que dijo 7 veces más. Y dice que cuando los guardias los iban a llevar, al momento de abrir cayeron ¿qué? Fulminados, calcinados, chicharrados, quedaron hechos cenizas. Que ni eso pudieron llegar a hacer. Y ellos, pues como obedientes, ¿no? Se metieron solos. Los que estaban del otro lado de la puerta la cerraron. Y dice que ellos estaban ahí, nada más. Pero había un cuarto hombre. Decía, es que yo veo un cuarto hombre, dice el rey. ¿Que no eran 3? ¿Por qué hay un cuarto ahí? Y era el ángel de Jehová que estaba con ellos. Porque dice el Señor que Él no nos va a abandonar. El Señor nos ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Y si tú confías en un Dios poderoso, y si tú confías en Jesús,
Él va a estar contigo. Pero tenemos que llegar al nivel de estos jóvenes, de creerle a Dios. Porque aún así te lleven preso, aún así te lleven a algún lugar en el cual tú no estás de acuerdo, si tú has confiado en el Señor te va a librar. Recordemos, hermanos, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne. Por eso tenemos que estar confiando en el Señor. Y dice que Daniel se ponía a orar 3 veces al día. Hasta que lo ven, estos que lo iban a acusar, y le dicen: Señor rey, tu siervo Daniel está haciendo esto, está orando todos los días 3 veces al día, y no le da pena ponerse aparte a que todo el mundo lo veamos. Castígalo. Tú firmaste ese edicto. Y dice la escritura que el rey no quería. El rey no quería. ¿Saben por qué el rey no quería? Porque cuando veo que los tres que los echaron a quemar, que no les pasaron nada, entonces el rey ya sabía que... Tenía miedo. El rey, hermano, sabía quién era Daniel. El rey sabía que si castigaba a Daniel, podía venir algo en contra de él. El enemigo, hermano, sabe que si te toca, se lo va a ver con Jesús, se lo va a ver con Dios. El enemigo sabe, hermano, que si se llega a meter con tu familia, se va a enfrentar a uno más poderoso, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Pueden darle un aplauso al Señor? El enemigo huye, hermano, cuando los hijos de Dios están fortalecidos en espíritu, están fortalecidos en la oración, está fortalecido en la palabra. Él sabe que no puede enfrentarse a los hijos de Dios. Por eso Daniel estaba confiado, porque él decía: no importa si me llevan preso, no importa, porque yo he confiado en uno más poderoso que el rey, en uno que va a cerrar la boca de los leones. Y así pasó. Y le dicen: bueno, Daniel, yo no quiero, pero pues firmé esto. Y se lo llevan y lo meten y dicen: no te preocupes, rey. Y le dicen: bueno, pues que tu Dios te libre de esos leones. Y lo meten, dice que le tapan la entrada con piedras grandes, como si se fuera a escapar. Y dice que pasó 3 días. Y el rey estaba preocupado, el rey tenía miedo, porque él sabía que si tocaba el ungido del Señor, se iba a venir contra él. Y dice que va a la boca de ahí donde estaba y le llama a Daniel: Daniel, dime que estás vivo. Y le dice: sí, mi rey, estoy vivo. Y dice que en ese momento manda traer a los guardias que quiten las piedras. Y lo sacan. Y dice que mandó traer a todos los que lo habían acusado, a todos, incluidos sus familias, incluidas sus esposas y sus hijos, y que a todos los metieron en el foso de los leones. Y dice la escritura que todavía no caían cuando ya se escuchaba que tronaban los huesos en el aire. Así de poderoso es el Señor en el que hemos creído. Así de poderoso es el Dios en el cual tú has creído. Pero tenemos que tener la fuerza de Daniel. Tenemos que tener la confianza que tuvo Daniel. Pero Daniel no lograba tener esa confianza solo por creer en Dios. Él lo lograba porque a él le costaba horas y horas de oración a Dios. Y en esas oraciones el Señor le hablaba, y en ese tiempo de oración el Señor le mostraba. Por eso él tenía esa confianza. Por eso él sabía que el Señor lo iba a librar, porque el Señor le hablaba en medio de la oración. Si tú quieres que el Señor te libre del problema, si tú quieres que el Señor bendiga tu vida, si tú quieres que el Señor sane tu enfermedad, hay que postrarnos ante Dios y decirle: Señor, muéstrame qué es lo que quieres de mí. Por eso Daniel lo buscaba 3 veces al día. No era por costumbre ni por una ley del año
de esos años. Sí, la ley te decía que tenías que a cierto tiempo orar y todo, pero no, él no lo hacía por eso. Daniel lo hacía porque sabía que de rodillas ante el Señor, dice que cuando estamos arrodillados, estamos más cerca del Señor. Entre más abajo estemos, más cerca vamos a estar de nuestro Dios. Y entonces Daniel lo buscaba al Señor porque él sabía que él lo iba a librar de cualquier adversidad, que él sabía que él lo iba a librar de la boca de los leones. Por eso tenía esa confianza, pero la confianza se gestó, la confianza la ganó buscando a Dios todos los días, en oración, en palabra, en conducta. Dice la Escritura que en conducta, en amor, espíritu, fe y pureza. Así tiene que ser la luz de nosotros, que va en aumento. Amén. Gloria al Señor. El segundo punto, hermano, segundo resultado es: hay libertad para testificar del poder de Dios. ¿A cuánto les gusta testificar lo que Dios hace con ustedes? ¿Y cuántos tienen libertad de testificar lo que Dios hace contigo? Gloria al Señor. Aleluya. Cuando tú estás en contacto profundo con el Señor, no te da vergüenza decirle a los demás: yo tengo un Dios de poder, yo tengo un Cristo que sana, salva, yo tengo un Cristo que te puede perdonar, yo tengo un Cristo que te puede sacar del alcoholismo, yo tengo un Cristo que te puede sacar de las drogas, yo tengo un Dios que te puede sacar de la miseria en la que vives, yo tengo un Dios que puede regresarte a tu familia, yo tengo un Dios que puede regresarte a tus hijos. Hay tantas cosas, hermano, que le podemos testificar a la gente, que solamente tenemos que tener la libertad para hacerlo. Y para tener la libertad hay que estar en contacto, comunicación, en contacto con el Señor. Daniel sabía, hermano, que cuando él saliera de ese pozo, todos los demás se iban a dar cuenta que había Dios en Israel. Cuando tú confíes en Dios y cuando el Señor te saque de un problema, todos los demás se van a dar cuenta que tú tienes un Dios, que tú has creído en un Dios poderoso, que tú has creído en un Dios que no importa lo que pase, no importa la situación en la que estés, no importa la situación en la que el mundo te vea, si tú has confiado en Dios, Él lo va a hacer. Aleluya, bendito el Señor. Hay libertad para testificar del poder de Dios. ¿A cuánto les gusta ir a los hospitales? A nadie. Ni siquiera, ¿cómo se llama? A visitar. Gloria a Dios. Cuando las personas, hermanos, están en un problema de enfermedad, cuando una familia está en un problema de enfermedad, todo el círculo familiar entra en un estado, en una situación difícil. ¿Por qué? Porque ven al papá, porque ven a la mamá, porque ven al sobrino, al tío, que está sufriendo, que está pasando por un momento complicado, por una situación en la cual a nadie le gusta estar. Y a veces nosotros como cristianos podemos caer en ese momento de no saber qué es lo que pasa con nosotros, o de preguntarle al Señor por qué está pasando nuestra familia por esa situación. Y te has puesto a pensar qué es lo que puede estar faltando en tu vida, qué es lo que pudiera estar faltando en tu familia, para poder salir de ese bache, de ese momento difícil en su vida. ¿Te has puesto un día a preguntarle al Señor: Señor, ¿por qué me pasa esto? ¿Te has puesto un día a preguntarle a Dios: Dios, ¿por qué mi familia no viene a Cristo? Dios, ¿por qué mi familia se ha alejado? Dios, ¿por qué mis hijos están lejos?
Confiamos en un Dios poderoso que puede cambiar los corazones. Confiamos en un Dios poderoso que puede hacer que el que está atado, el que está encadenado al mundo, al pecado, el Señor lo puede traer. Pero la Escritura nos enseña que ellos no van a venir solos. La Escritura nos enseña que tenemos que ir por ellos. Gloria al Señor. Tenemos que ir y predicarles el Evangelio. Quizás tú tienes ese anhelo de que vengan. Quizás tú tienes ese anhelo de que el Señor los tome en su gran poder y les haga sentir en su corazón y venir arrepentidos ante el Señor. Pero el Señor en este día, en esta tarde te dice: yo necesito que tú des testimonio de mi poder. Yo necesito que tú les digas a ellos que yo soy un Cristo poderoso. El Señor lo puede hacer, hermano. Gloria al Señor. Pero no tendría caso que estuviéramos nosotros en este lugar. El Señor nos trajo aquí con una razón. El Señor te trajo aquí a este lugar, a esta congregación, con un objetivo. Y ese objetivo es alcanzar a otros. Ese objetivo es compartirle a otros lo que el Señor te ha dado. Dios, aleluya. Y si tú hoy estás aquí es por gracia de Dios. Si el Señor te trajo hoy aquí es con un solo propósito: que tú seas testigo del poder de Dios, y que al ser tu testigo del poder de Dios tú puedas llevarle ese poder a otros a través de tu testimonio, a través de testificarle a otros que tú has creído en un Dios poderoso, en un Dios que salva, a un Dios que sana, un Dios que nos saca de cualquier problema. Muchos años habíamos cantado, en la iglesia se cantaba un corito que decía: yo soy testigo del poder de Dios. ¿Qué más? Muchos milagros Él ha hecho en mí. Y era un coro que se cantaba. No sé si se ha dejado de cantar en la iglesia. ¿Usted por qué cree que se ha dejado de cantar? ¿Ya no hay milagros en la iglesia apostólica? O quizás nosotros le hemos quitado el lugar al Señor de hacer esos milagros. Los cantos que se cantan ahora son bonitos, tienen buena letra. El canto que cantaban los niños habla de la gracia del Señor. El canto que cantaba nuestro hermano habla de pelear hasta el final. Entonces, ¿qué hemos hecho nosotros? Porque lo que se cantaba, hermanos, era la realidad. Los milagros siguen existiendo. Aquí vemos un niño que es un milagro de Dios. Está otro milagro del Señor, la ha sacado de la enfermedad. Entonces, ¿qué necesitamos para testificarle a otros? ¿Qué necesita hacer el Señor con nuestra vida para que le testifiquemos a otros? Decirle: el Señor me ha librado de esto. El Señor, mi niño tiene 7 años, no sé cuántos tiene, 7 años. Y hasta aquí, míralo. Les decía yo, Antonio es feliz. Aleluya, bendito el Señor. Sirley tiene 30 años y ella es feliz. En nuestra congregación tenemos cómo demostrarle a otros hermanos que el Señor ha sido fiel y el Señor sigue haciendo milagros en el nombre de Jesucristo. Entonces, ¿qué nos falta? ¿Más poder del Señor? ¿Más milagros de Dios? Tenemos otra jovencita que es un milagro de Dios. ¿Cuántos conocen el himno? ¿Y cuántos saben que ella es un milagro de Dios? Entonces, no podemos